El espejo de agua más grande del mundo, donde refleja, y que desde aquí, desde Burdeos, es desde donde sale el vino, uno de los vinos más caros del mundo. Después de hacer las mil y unas maravillas, pero si te querés entender, es fácil, ¿o no? hemos conseguido, hemos hablado un cuasi francés. Acá están con el fútbol, allá está el partido. Miren lo que es toda esta plaza, esta arquitectura. La Plaza de la Bouche, si me sale bien, ¿no? Así me dijeron que se dice, así lo pronuncio, palabras más, palabras menos. Pero es una inmensidad esto. Yo me es hermoso. Una placita con un pastito verde ahí, como en América Latina. Y es una locura, es gigante, tiene un edificio todo alrededor, con una fuente increíble. Está lleno de gente que está admirando. Nosotros estamos como niños con juguete nuevo, no sabemos por dónde mirar. Estamos como locos. Hay mucha gente haciendo ejercicio, gente haciendo compras. No, mira esas calles. Qué bonitas. Se siente un olorcito a pan. Mirá lo que es esta fuente. Vamos a hacer una toma bien de arriba. Nada, bellísima. Increíble. Ya se me fue el frío. Está tan lindo todo. Ya se te pasó el frío a mí también. Se me pasó el frío. Me empezó a caminar y ya la verdad que se te pasa todo. Sí, me parece que acá deben tomar un poquito de vino por el frío, como decía. Algo leímos, que está el Museo del Vino, que el museo tiene forma de botella de vino, solo que sin la parte de arriba, o sea, es como así, una construcción similar a una botella. Y que desde aquí, desde Burdeos, es desde donde sale el vino, uno de los vinos más caros del mundo. ¿Saben cuánto sale la botella? Tírame un número, Cris. Tírame un número que te parezca. ¿Cuántos euros? 50 euros, 100 euros. No, un poquito más. Ya 100 euros para mí es un montón. No, un poquito más. Un poquito más. Tírate. 1000 euros. No, un poquito más. Bah. Me estoy comprando ya, no sé, un auto que... ¿Un vino? Sale más de 20.000 euros la botella. Y para que ustedes sepan, viajeros, el Leiber Pater en cosechas excepcionales superó los $40.600, mientras que los clásicos más prestigiosos como el Petrus y el Lepin rondan alrededor de los $4.000 la botella. Pero a nivel histórico en subastas, el Chateau Mont Rothschild de 1945 llegó a alcanzar los $310.000. No hay cata de ese vino, porque con 2.000 euros que te dan una gotita. Te sacan así una jeringuita, así, tic, tic, no hay tic, forma. Tiene no unas gotitas. Forma, la verdad que de catar este vino, porque es muy, muy caro y muy exclusivo. ¿Quién sabe quiénes lo tomarán? Porque es un dato que sabemos que es real porque nos lo comentaron personas que saben. Ay, no, mirá la guitarra, esos bares. Con esas lucecitas tenues, qué hermoso. Uy, acá también es como Toledo, te sentís que te estás yendo a botas, es un viaje en el tiempo. Es muy bonito esto. Qué mágico. Yo no sé si lo hacen peatonal o es así en tal horario. Mirá las calles hacia allá. No, mirá este pasadizo. Puedo explicar el aroma que hay como a fugaza, cebollita, a tomate. Ay, me está dando un hambre. Se nota que saben usar... Aromas fideos. A ver, yo voy a chusmear. Venga, vamos a chusmear juntos, a ver. El crepé. Es cierto que acá en Francia se prueba el crepé. Es como, no sé si es como una masa que tiene un relleno. La verdad que no sé bien qué es, pero sé que es de acá porque lo he escuchado. Uy, pero el aroma es exquisito. Realmente rico. Por fin llegamos donde hay buena comida. Saben usar las especies acá. Lo que no sabemos, miren, no sabemos cómo vamos a salir. Porque para comer algo rico en Francia nos dijeron... Estamos con los bolsillos vacíos. Que vamos a terminar con los bolsillos vacíos porque es caro. Así que tendremos que hacer un esfuerzo por el canal, y para que hagamos este esfuerzo en el canal, ustedes de forma gratuita tienen que darle me gusta, comentar y suscribirse, porque eso nos ayuda un montón para que podamos seguir viajando y mostrándole todas estas cosas que vamos recorriendo a lo largo del mundo. Fíjate
el tapado que estás atrás tuyo, que te voy a hacer zoom a A las ver, chicas. yo voy a disimular, Después te lo voy a mostrar y decime. Disimular. Hermoso. Me ¿Cómo? encanta la vestimenta de acá. Es muy top. Estoy hecho una crota. Chicos, venimos locos, no puedo meter un tapado de ese tamaño en la valija, así que nos dejan traer las aerolíneas. Tenemos que venir con esos Es carriones. un carrión para traer solamente No, eso las medias. Chicas, díganme la verdad, necesitamos una valija aparte para traer el tapado. Y eso que ese finito es de temporada intermedia, porque el otro, el que es grueso de pana, no sé, lo cortás al medio, capaz que tenga un cierre. Mirá las cubiertas anchas de estas motocicletas tipo bici, porque parece que tiene una buena... Son eléctricas, me parece. Mucha comida china, ¿viste? Sí. Se ve mucha influencia, la verdad no sé bien si es chino, japonés o quizás coreano, pero se nota que hay bastantes restaurantes instalados. Ay, mira qué hermoso. Son como de repasadores o para poner en la pared, pero escrito en francés. Mira, este tiene el mapa. Qué lindos recuerdos, porque a veces llegas a tu casa, querés explicarle, no te acordás bien. Y ahí tenés por lo menos los nombres. Este mapa, es más, no es de localidades por lo que veo. Es desde dónde vienen los vinos. Ahí está un mapa de los vinos, porque aquel dice como que de esa isla está el champán. Después el Sancerre, el Sauvignon Blanc, el otro es Sauvignon Blanc, el Chardonnay. Está demostrando lo que hablábamos antes, de que hay vinos muy famosos y muy cotizados de acá, de esta localidad. Que eso le da un plus, un extra a lo que es el turismo del vino, a lo que es la ruta del vino en el mundo, hablando ya, ¿no? Y eso que no es tan grande, ¿no? Es una ciudad pequeña, pero tiene un encanto. Tiene un encanto especial, la particular. energía que se siente es muy bonita. Veo gente joven también. Muy joven. Diversa, caminando, de muchas diversa, de muchas etnias, de rangos etarios diferentes también. Se siente música, bares, fiestas, y es muy temprano, no me imagino en un rato. Se nota que esto tiene... miren Mira lo son. que es para allá. Amé este tema de estas peatonales súper anchas. Son como de 10 plazas, pueden pasar, no sé, 10, 20 personas en simultáneo. Deberían imitarlo en muchos lugares. Pero bueno, para imitar estas peatonales tienen que imitar esos fondos también, ¿no? Claro, no solo es todo. alcanza con hacer la peatonal y que en el Mirá el fondo, fondo no haya aquel. nada. Mirá lo que es poquito eso, por favor. Miren, están esperando que abra. Mira, Es uno de los cafés. No me dejaste traer la riñonera y no tengo las calcos. La tuya. Chígoros. No te voy a hacer más caso. El lugar debe tener su historia, Es un porque café. Antidita. Café Vegnano Express. Sí. Lo vamos a buscar todos juntos. Mirá, la botella gigante. ¿Esa será la que sale como 20.000 euros? Y no sé. Nah. No, creo que no, que eso es como No, un no. marketing de este lugar, de Win Carner. Mira, esto es de México. Dice Acá estamos en México, sí. No, no estamos en México. El- Es gastronomía La mexicana. comida quiere decir. Ay, Dios. Miren, esto es muy parisino, ¿no? El tema ese de los toldos, con esa forma. Supongo que será porque cuando... Esto es de verano, japonés, ahí te lo dice japonés. Sí, sí, este café es japonés, pero el toldo es como el mismo siempre, en todos lados, tipo galería. Sí. ¿Será que porque cuando hace calor, hace mucho calor? Para mí es por eso. Sí, me encanta así para venir. Mira, el cantán negro otra vez Sí. con las botas. Queda muy Oh, yo bonito. quiero un par de botas. Queda espectacular. chicos. Yo me las pondría hasta acá. Las botas hasta acá con el cancán negro, la pollera negra. Pero no se podía, chicas. Vamos a mostrar un poquito para adelante para que vean por dónde estamos caminando. Sentí olor a comida picante. Fuerte, me hizo mal la nariz. Y acá como que manejan la especie Ahí tremendo se a todo. sentía re fuerte, como una pimienta, así. ¿Qué es? ¿Un gordini? No, no es un gordini. Y no sé. Pero vení, vamos a hacer.
admirando y contemplando este paisaje en lo que es la fuente de los espejos, el espejo de agua más grande del mundo, donde refleja todo lo que es la Place de la Bouche, tanto sea de día como de noche, iluminado, búscalo, es una locura, donde tiene abajo un depósito de agua impresionante, que con muy poquita cantidad de agua, esto también larga un vapor cada tantos minutos, y lo hace un escenario increíble. Pero mirando todo lo que es esta construcción, queremos contarle que hace unos años atrás esto era todo negro y se llamaba la ciudad de la Bella Durmiente, porque estaba todo oscuro, tétrico, frío, y hubo un plan de lo que fue limpiar todos estos edificios y así poder descubrir ese color dorado de la piedra caliza, que la verdad es que lo ha dejado espectacular. Se ve mucho más cálido, acogedor, familiar, bonito, y ahora cuando se encienden las luces de la noche de Burdeos, ha cambiado totalmente la perspectiva con la que lo vemos. Tiene mucho más vida y juventud. Y hablando de que las luces se encienden, miren lo que acaba de ocurrir. Numéro 21 du kebab, c'est ça? Chu, chu. Ok. Je bags un bag de frites et un sans. Du sang frites? Oui. Yes. D'accord. C'est le number 1. Después de hacer las mil y unas maravillas, Pero si te querés Hemos- entender, es fácil, ¿o no? hemos conseguido, hemos hablado un cuasi francés. Es como un portuñol. Che, esto parece imponente. Yo creo que con uno estábamos. Tiene una pinta onda shawarma. Es como una carne, así con verduras, especias, queso. Pero nos entendimos re bien. Los chicos sabían más o menos las palabras básicas en inglés y fuimos diciendo, Muy buena onda. dale, probá lo que queremos. Vamos a hacer la prueba. reacción. No quiero que se vuelque. Si se vuelca no importa, estás en Francia. Una delicia. Bueno, cortamos aquí porque queremos aprovecharlo ahora que está súper calentito. Y me quedé pensando, chicos, le hablo de la libertad de la moda cuando yo estoy vestida para ir al Cerro Uritorco. Ay, por Dios, ¿cómo me voy a vestir así? Mirá lo que es. Toda la Hay decoración. un aroma, Sí, nada. hay un aroma como marino. Yo. ¿De Argentina? Oye, México. Buenas tardes. Buenas Ah, muy bien. Ah, es Very good. Spanish. Qué bonito. Mirá qué bonito. que es. Mirá qué bonito todo. Y mirá el detalle. Los foquitos tienen alas. Me Los encanta el foquitos tienen detalle. alas. No Sí, de son verdad, no lo había- mariposas, son alas. No había visto que tenía No alas. son mariposas. Me encanta. Pero lo que más me gusta es el aroma. Hola, ¿cómo andan? Nos encontramos. Estamos viendo todo, estamos maravillados cómo está decorado. Tremendo. Ay, yo quiero hacer. ¿Cómo andan? ¿Vieron luz y entraron? Nos dijeron. Entramos acá. El Gran Bar Castán de Burdeos existe desde 1890. Fue fundado por René Castán, un capitán de corbeta y comerciante de especias, lo que le dio al local su historia y peculiar decoración, el estilo gruta y rocal, inspirada en historias de piratas y de viajes. ¿Qué tal te pareció ese bar? No, me quedé sin palabras. Vos no entraste al baño. Es re vikingo el baño. Hermosísimo. ¡Qué decoración, por Dios! El aroma era riquísimo, ¿Vos raro. viste la piedra caliza? Rico, pero raro, marino. Y no digo marino como diciendo olor a pescado, sino un aroma exquisito. Y no era utilería o algo. Era No. piedra caliza. Real, real. Hermoso. No, y ese tren que pasa cada 2 segundos en la juventud. mirá, Acá están con el fútbol. Me toman cerveza. Allá está el partido. Mira ahí, qué bueno. Qué alegría. Ahí sí. Son eufóricos con el fútbol acá también, Qué ¿no? buena onda los chicos.
Sí, muy buena onda los chicos. Me hace pensar como en otras épocas, viste, más de los 70, los 80, la forma de caminar. Ahí viene Ese lo- tren le da un toque. Es como que estamos en una ciudad medieval y un poco de modernismo. Mirá este ingreso, mirá. Y así nos despide Burdeos, gente, una ciudad que nos voló la cabeza. Desde perdernos en sus callecitas empedradas medievales que parecen salidas de un cuento, hasta quedarnos sin palabras con el reflejo mágico de la fuente Espejo. Y ni hablar de la joya de la corona, que fue entrar al gran bar Castán del año 1890. Un lugar congelado en el tiempo, rodeado de esa piedra caliza con más de un siglo de historia. Ver cómo se encendían las luces de la ciudad de noche fue el broche de oro perfecto. Si les gustó este viaje tanto como a nosotros, dejen un me gusta, suscríbanse al canal y comenten. Lo que se viene en las próximas aventuras es totalmente increíble. Queremos saber qué fue lo que más les gustó de Burdeos o con lo que no están de acuerdo. Dejen sus comentarios, los leemos y tratamos de responderles a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en la próxima aventura. Vivir viajando con Chic y Chris, un recorrido que no tiene fin, entre lugares casi imposibles, el mundo cabe en este playlist. ¿Dónde entraste? ¿Pusiste el código secreto? Te dio horror. ¿Por qué vos me distraes? Es que sí, soy una persona muy sexy. Si no te estoy mirando. Te estás sacando una foto, poné los ojos.